¿Están listos? En sus marcas, listos a leer. Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras, aquí estamos nuevamente una semana más compartiendo nuestros cuentos, nuestras historias en este espacio que hemos creado, ¿verdad? Que es Mundo de Palabras. Ya extrañamos mucho, ¿verdad? Esta oportunidad que tenemos, ¿verdad? De conectar con tanta gente a través de diferentes espacios. Y en este Season 2 de Mundo de Palabras. Sí, segunda temporada de Mundo de Palabras. Temporada de Mundo de Palabras. Pues estamos en multimedia. Vamos a estar a través de todas las redes sociales, no solamente por Católica Radio, sino a través de todas las redes sociales de Mundo de Palabras de la Pontificia Universidad Católica, podcast y por donde nos quieran ver, para que no tengan que estar solamente el día jueves, que comúnmente es donde estamos transmitiendo a través de Católica Radio, sino a través de todos los espacios de la Pontificia Universidad Católica y de Mundo de Palabras. Así que súper contentos, Carolina, Titi Angie. Sí, hola a todos, amiguitos, papás, maestros que nos escuchan. Felices de estar compartiendo con ustedes y hoy les tenemos unas muy buenas entrevistas. Una persona que quieren mucho. Sí, hoy vamos a tener con ustedes, le vamos a presentar una entrevista que le hicimos a nuestra gran Tere Marichal, una gran cuentacuentos de aquí de Puerto Rico, dándonos precisamente consejos de cómo promocionar la lectura y cómo llegar a ser buenos narradores orales, sobre todo de parte del adulto hacia el niño. Y también en nuestra segunda entrevista vamos a tener a José Ravelo, nuestro amigo autor José Ravelo, que nos trae una serie de cuentos infantiles en su nuevo libro, La Casa de Animales Extraños. Así que les va a gustar mucho. Así eso suena súper interesante. ¿Verdad que sí? Hola, Titi Angie. Sí, hola, queridos Jesuán y Carolina. Y como siempre digo, ¿verdad? Que es una alegría estar de nuevo aquí, no solamente en las ondas radiales, ¿verdad? Que anteriormente solamente estábamos por Católica Radio 88.9 y 89.1 en el área oeste, sino que por todas las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Este esfuerzo, ¿verdad?, de la universidad ha sido, después de la pandemia, pues algo un poco difícil, ¿verdad?, de concretar, pero lo hemos logrado. Van a ser 10 programas durante la semana, en el cual, pues, Mundo de Palabras, pues, vuelve a estar al aire con ustedes. Y como dijo Jesús, ¿verdad?, no solamente en la radio, sino también en todas las redes sociales. Y hoy, pues, Titi Angie, como siempre, ¿verdad?, le va a tener un cuento, como dice Carolina, para el corazón. Algunos serán de valores, pero hoy voy a concentrarme, pues, hay muchos amiguitos no saben que ahora Titi Angie es abuela. Así que, en esta pandemia de casi 20 meses, pues nació nuestra nieta Verónica Fátima, ya tiene un añito, y pues claro, ella está en Estados Unidos, su papá es de Texas, su mamá pues es nuestra hija, y entonces pues ahora como que estoy más pendiente de libros que haya en inglés y en español. Pues queremos que ella oiga los dos idiomas. Y mi hija le habla español y el papá le habla inglés. Pero donde la cuida son mexicanas, así que le hablan español e inglés. Así que dentro de los cuentos que tenía en ambos idiomas, tengo este que se llama Zapatitos de Hada. Y Zapatitos de Hada está en ambos. Se llama Fairy Shoes. Es una edición
bilingüe de Carolina Hernández Tejeda. Así que se lo aconsejo, ¿verdad? Para los padres que yo sé que hay muchos abuelos que están así, que tienen sus hijos y sus nietos en Estados Unidos. Así que existen, ¿verdad? Existen muchos libros con respecto a bilingüe, que tienen, por un lado, sí, hay unos que son un lado inglés y otro español, hay uno como este que es el párrafo en español y después y el abajo en párrafo. inglés. Perfecto, que, bilingüe. Cuentos hay para el variedad. corazón con Titi Angie, bilingüe, Claro, edición bilingüe. Exactamente. No, súper interesante. La realidad es que hay un sinnúmero de posibilidades. Los libros que se publican hoy en día hay para todos los gustos, incluso en la parte de los idiomas, pues realmente es una gran bendición que tengamos, ¿verdad? Ya material de ese tipo acá en Puerto Rico. Así que nosotros súper contentos nuevamente de compartir con ustedes unas entrevistas que son riquísimas, que entendemos que tienen mucho valor para los educadores, para los padres, para la sociedad en general, porque entendemos que el hábito de la lectura es algo que tenemos que promover en nuestros niños de una manera natural como parte de la vida. Yo creo que eso es algo esencial y en esta pandemia que hemos experimentado, yo creo que la lectura ha sido esencial para manejar muchísimas de nuestras emociones y sobre todo cómo nosotros hemos podido conectar con nosotros mismos. Así que nuestros niños no son la excepción. Así que más adelante en otras ediciones de nuestro programa vamos a traer algunos detalles de cómo vamos a manejar todo esto porque estamos en un proceso de reinserción social de una forma u otra de nuestros niños en el ámbito de la escuela, en la socialización con otros niños, porque todo esto ha trastocado muchísimo nuestra vida en sociedad. Pero no quiero introducir más el tema, quiero ir a las entrevistas porque quiero escuchar a Tere Marichal, así que un abrazo a todos y espero que les guste esta entrevista. Claro que sí, así que vamos con la entrevista a Tere Marichal. Hola amigos de Mundo de Palabras, bienvenidos a un jueves más. Hoy le tenemos una gran entrevista como preámbulo a este premaratón puertorriqueño de lectura. Queremos celebrar este 15º maratón puertorriqueño de lectura, iniciándolo con la entrevista a nuestra querida amiga Tere Marichal, que nos trae un tema muy importante para nosotros, la narración oral. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Hola Carolina, gracias por invitarme y un abrazo grande a todos los que nos están escuchando. Qué alegría que estén compartiendo con nosotros en este programa. Sí, Tere, mira, hoy queremos hablar, como estamos celebrando los libros y el maratón, siempre muchos maestros, papás, bibliotecarios nos preguntan, ¿cómo contar cuentos? ¿Cómo debo hacer esa narración oral? Así que si nos pudieras dar un poco de luz con esto, en tu experiencia. Pues voy a hablarles un poco de mi experiencia, pero antes les voy a leer un poco sobre la animación a la lectura. Porque a veces los niños dicen, ay, pero ¿por qué yo tengo que leer? Mire, cuando su niño le diga eso, usted le puede decir, aumentarás tu capacidad de análisis. La capacidad de análisis está relacionada con todo aquello que nos permite extraer conclusiones y previsiones para el futuro, como resultado de relacionar datos recogidos del presente y extrapolarlos con los del pasado. Esta habilidad mejora mucho a partir de la lectura. Y la narración oral tiene que ver en parte con datos del pasado, porque hay una gran diferencia entre narrar y leer en voz alta. Hay gente que lee muy bien en voz alta. De hecho, cuando usted vaya a leer un cuento, léalo muchas veces, por favor, porque no hay cosa que aleje más a un niño de la lectura que una mala lectura. Y una lectura aburrida y tonta. Si usted quiere hacerse el gracioso, mírese en el espejo, que ahí usted va a ver todas las monerías que usted puede lograr. Pero no utilice la lectura para eso. La lectura tiene un proceso, ¿verdad? Muy importante. Pero a veces la gente piensa que porque su voz suena, va a poder leer en voz alta. No. Uno tiene que leer ese texto muchas veces antes de contárselo a un niño, leérselo a un niño, anotar dónde usted va a hacer pausa, dónde usted va a cambiar la entonación, dónde usted va a crear en el niño como entusiasmo o curiosidad por lo que se está leyendo. No cargue al niño con 25 preguntas ya en el segundo párrafo.
porque mire, no va a funcionar. No. Las preguntas y los libros que se utilizan para estar haciéndole preguntas a los niños es agotador. Además de que aleja al niño del propósito central, que es escuchar un cuento. Un buen cuento bien contado, eso dura para toda la vida. La narración oral, sin embargo, no tiene que ver con la lectura. El narrador oral utiliza su mirada, sus gestos, el movimiento de su cuerpo, la entonación, los silencios. A veces no utiliza el movimiento de su cuerpo. Yo he visto grandes narradores orales sentados en una silla y desde esa silla hacen que uno pueda ver hasta una manada de caballos galopando. Cuando los veo me impresiona mucho poder disfrutar de un narrador de ese tipo, que de forma tan natural y tan sencilla pone a trabajar mi imaginación y me hace sentir como un ser inteligente que puede discurrir, que puede analizar, que puede pensar y que puede armar toda una serie de imágenes. Gran parte de los narradores orales que ustedes han visto, seguramente en Puerto Rico se utiliza mucha cosa, mucha utilería, sombreros, cuánta cosa, habida y por haber yo he visto. Pero en realidad el narrador oral está acostumbrado a utilizar lo mínimo, a utilizar si acaso un bastón o un instrumento musical o un butai, como los japoneses, o no utiliza nada, simplemente se utiliza a sí mismo. Tiene sus manos, tiene su voz, tiene sus silencios, tiene sus recuerdos, que es lo más importante, y su memoria, porque el narrador oral cuenta en tiempo presente. Puede leer, yo puedo leer, por ejemplo, La Bella Leila, que es un cuento de Marruecos, que es un cuento que a mí me impactó desde el primer día que lo leí, y para contarlo estuve como 2 años tratando de estudiar el cuento y conocerlo y entender por qué razón ese cuento me había escogido. La mayoría de los narradores orales que yo conozco de muchos países siempre hablan de cómo los cuentos los seleccionan a ellos. Y por eso ellos cuentan ese cuento. Yo he tenido esa experiencia y es cierto. El cuento llama a uno y claro, en Puerto Rico para que el cuento lo llame, usted tiene que leer un montón. Porque no se crea que usted va a empezar a contar profesionalmente, ¿no? Porque todos podemos contar, todos. Yo soy de la escuela que pienso que todo el mundo debe contar y que todo el mundo puede contar. ¿Por qué? Porque nosotros contamos anécdotas, o sea, cosas que nos sucedieron. Nosotros contamos cosas que leemos en los periódicos, ¿verdad? Que ya podríamos decir que es casi hasta cuentos policíacos, cuando leemos cosas fuertes de los periódicos. Nosotros contamos historias de amor, ¿verdad? Que las conocemos y las tenemos por montones a nuestro alrededor. Nosotros explicamos recetas, nosotros contamos tradiciones, nosotros contamos mitos que recordamos o leyendas. Ay, mira, ahí es que está la garita del diablo. Te voy a decir lo que mi papá me decía de esa leyenda. Los seres humanos tienen una necesidad de contar, cuentan todo el tiempo. Cuando contamos, como lo hago yo, para trabajar, pues tenemos que tener unos aliados, ¿verdad? Una buena dicción, saber respirar, pronunciar bien las palabras, conocer muchos cuentos, adivinanzas, refranes, proverbios, poemas, mitos, leyendas, cuentos de terror, cuentos de desaparecidos, cuentos para niños. Cada contador tiene un repertorio. Ese repertorio define al contador de cuentos. Si usted no tiene su repertorio, ¿qué es lo que va a contar? ¿Un cuento? ¿O es que siempre va a necesitar de un libro para contar un cuento? Entonces se tiene que cuestionar. Yo soy un lector, yo cuento cuentos en voz alta y soy un lector, o yo quiero ser un narrador oral. O sea, yo tomo un cuento, lo estudio, lo analizo y entonces lo cuento partiendo de mi experiencia personal, del tiempo presente, de lo que está sucediendo a mi alrededor y de
todo ese bagaje de esa memoria que yo tengo heredada, porque nosotros tenemos una memoria colectiva que a veces no hemos descubierto sencillamente porque nadie nos contó cuentos de pequeños. De pequeño, sí. Contar cuentos es tan importante como respirar y como comer. Contar cuentos oralmente ayuda a los seres humanos de muchas formas. Por ejemplo, el cuento nos brinda placer, por eso uno cuenta el cuento que realmente le gusta. Si a usted no le gusta el cuento, no lo cuente, por favor, lo va a contar mal. Y lo va a transmitir ese desgano también por el cuento, lo va a transmitir al que lo escucha. Bueno, o va a ser falsa la narración. Y cuando es falsa, todo lo que es falso, el ser humano lo descubre enseguida. Nos anima a leer, investigar, analizar, reflexionar, comparar, decidir, despertar, soñar y compartir. La narración oral nos ayuda a desarrollar un alto grado de solidaridad y respeto para con el escritor o la escritora que creó el cuento en sí y con el público. Se desarrolla una redacción íntima entre el contador y el que escucha, una relación íntima. ¿Por qué razón? Porque el narrador oral no está teatralizando, no tiene nada que ver con teatralizar. El narrador oral quiere crear empatía con su público, lo mira a los ojos. Puede contar para una persona como puede contar para 100. Pero es necesario que cree esa empatía con su público. Y para crear empatía tiene que ser genuino, tiene que ser íntegro. La narración oral nos acerca y nos une al que escucha en un espacio donde el tiempo no existe. Por eso es que en todos los cuentos folclóricos siempre se empieza con había una vez, érase una vez, allá por los años de María Castaña, porque el tiempo en la narración oral no existe. Ese es el tiempo del cuento es un tiempo que no se puede determinar. Por eso hay una tribu en el norte de California que tienen una casa redonda que se llama la Casa de los Cuentos y en el centro hay un agujero y ellos se sientan alrededor de ese agujero y esperan a que los cuentos salgan. Ellos dicen que los cuentos son tímidos y a veces tardan en salir, pero cuando sale un cuento y el narrador se apodera de ese cuento, lo que hay es una relación espiritual sumamente poderosa. Y es que el cuento se debe hacer uno con uno mismo. Con uno mismo, sí. Uno lo tiene que contar de forma tal que da la impresión que nadie te lo contó. Sí, que todo el tiempo lo supiste de siempre. Pues bueno, estuvo contigo en tu memoria. Es parte de tu sistema, de tu cuerpo. Y que ese básicamente también lo que hace el narrador, como bien tú dices, que lo estudia primero, lo internaliza a tal punto que lo hace suyo prácticamente también. Sí, pero no lo memoriza. Los cuentos no se memorizan. Los cuentos se cuenta su esencia y su razón de ser. Pero no se memoriza porque cuando tú memorizas, impides el fluir de energía que debe existir en el cuerpo cuando uno cuenta un cuento. Hay narradores y hay una escuela de narración, se llama narración escénica, que ellos sí memorizan cuentos. O sea, en el mundo hay distintas escuelas de narradores y distintas filosofías y formas de ver la narración oral. Pero eso es tema de otro programa, muchacha. Sí. El tema de la narración oral, eso empieza y no termina. Eso es bien extenso. De hecho, yo no sé por qué razón en la Universidad de Puerto Rico no hay un curso donde se estudie lo que es la narración oral. ¿Sabes por qué? Porque es que nosotros olvidamos que tuvimos en algún momento narradores orales y tenemos que recuperarlo. Tenemos que formar generaciones de narradores orales. Ay, sería excelente escuela o espacio, ¿no? Para desarrollar una escuela
de narradores orales, sería un bonito proyecto que hacer. Y entonces, en tu experiencia, ¿cuáles serían esas características, ¿verdad? Para ir más o menos resumiendo, esas características de un buen narrador oral, que cuando tú lo ves, tú dices, ese es un buen narrador oral. Es que es bien difícil porque esto no es una receta, esto es una vivencia. Y al ser una vivencia, cada narrador trabaja de una forma diferente. Yo no me ato mucho ni a reglamento, porque yo soy una narradora oral. Es una vivencia que solo el narrador la puede sentir y la sabe. Hay gente que a mí me gusta más que otro, porque hay gustos, ¿no? Hay todo tipo de narradores en el mundo. Pero tú sabes porque la huella del narrador normalmente queda en uno. No es simplemente una persona que vino a contar un cuento y a que lo aplaudan. Su propósito de vida es acercarse a la humanidad del otro y a crear esa empatía donde el otro se puede ver en uno y puede haber una fraternidad, puede haber una sinceridad bien grande. Claro, hay todo tipo de narradores orales, ¿no? Por eso te digo que no es que haya una receta. Ahora, cuando estamos leyendo un cuento en voz alta, sí hay unas características que todo buen lector debe tener. En primer lugar, leer el cuento varias veces, como ya dije al principio, porque es imposible que usted llegue, abra el libro y de momento, wow, está contando el cuento. Mire, ¿sabe qué? No lo debe hacer, porque primero usted tiene que saber por qué usted va a leer ese cuento, de qué se trata ese cuento, por qué razón usted quiere leer ese cuento y cuál es el propósito con el público que lo está rodeando en ese momento. Número 2, querer el cuento. A usted le tiene que encantar ese cuento para contarlo. Si no, no lo cuente. Número 3, una buena dicción. Y sobre todo, fíjate, a lo mejor en vez de buena dicción debe ser que usted sea genuino. Que realmente usted disfrute ese momento en el que usted comparte la lectura en voz alta de ese libro. No pretenda estar mostrando el libro y las láminas y leyendo a la misma vez. Son procesos distintos que se deben hacer de formas distintas y en días distintos, sobre todo cuando trabajamos con niños. Yo siempre, ¿verdad? Primero yo hago el cuento, yo lo narro en mis propias palabras, dejo pasar un día o dos, luego yo leo el cuento, dejo pasar un día o dos, no muestro los dibujos tampoco. Lo narro primero para que el niño haga sus propias imágenes y haga sus propios dibujos y no tenga una imagen predeterminada, ¿no? Porque nosotros no podemos seguir implantando imágenes en los niños. Tenemos que darles un respiro, tenemos que ayudarlos a escuchar primero el texto. Pasa un rato, un tiempo, un día, 2 días, 3 días. Pueden hacer actividades múltiples con la narración, si desean, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, ningún cuento se hizo para crear un currículo. No. Los cuentos se hicieron para crear seres humanos. Para crear empatía y humanidad. Esa es la razón por la cual se hicieron los cuentos. En segundo lugar, bueno, después que usted lee el cuento, después que usted lo narra, lo lee, y otro día enseña las láminas. Ay, mira, yo lo imaginaba de esta forma. Ah, yo lo imaginaba de esta otra forma. Se crea una interacción de diálogo, porque una característica de la narración oral en muchos países es que el público habla con el narrador. Y es más, en África hay lugares donde el público puede decidir el final de la historia. Porque estamos hablando de una democratización de la palabra, donde es una comunidad que se une para deleitarse y para descubrir nuevos mundos a través de la palabra, del gesto, de esa poesía que tiene el narrador oral. Sí, eso para nosotros también, acá en Mundo de Palabras también eso es bien importante, nosotros fomentar
ese amor por la lectura y que lo vayan desarrollando desde pequeños, los maestros, los papás, que son los primeros que están con nuestros chicos, y los desarrollando para tener en el futuro buenos lectores y defensores de la lectura. Tere, de verdad que ha sido maravilloso esta entrevista. Ay, pero sí, gracias. Sí, pero el tiempo en la radio y tú sabes también que la televisión pues a veces nos traiciona y quisiéramos Claro. seguir hablando. Gracias por invitarme. Sí, gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes, cada uno de los que nos escuchan en casa, por acompañarnos un jueves más. Así que, Tere, nuevamente, gracias por estar con nosotros en Mundo de Palabras. Y ustedes, amigos, no se separen, que regresamos con más de Mundo de Palabras. Amiguitos, como les dije en la introducción, para todos los papás y los abuelitos, ¿verdad?, que tienen sus hijos y sus nietos fuera de Puerto Rico y que quieren que mantengan su idioma, existen muchos libros que son bilingües. Y hoy les traigo uno de ellos que se llama Zapatitos de Hada y es de Carolina Hernández Tejeda. En inglés es Fairy Tales y es uno de la edición bilingüe. Y dice así: Margarita es una niña a la que le encantan los zapatos. Tiene muchos pares y los cuida muy bien, porque son todos regalos de su familia y amigos. Cada uno es muy especial, por lo que los trata con cuidado y los mantiene súper limpios. La mejor amiga de Margarita se llama Polly y hoy es su cumpleaños. La fiesta de Polly es de disfraces y Margarita se puso su disfraz de hada y un hermoso par de zapatos que le regaló su papá. Cuando su papá la vio salir de la habitación, lista y vestida, le dijo: mi querida Margarita, eres el hada más bella que he visto. Y debo decir que esos son unos zapatitos muy lindos. Salieron hacia la fiesta de cumpleaños y en el camino comenzó a llover. Margarita empezó a preocuparse pensando en cómo sus nuevos zapatitos de hada podrían mojarse o ensuciarse en el lodo. Cuando Margarita y su papá llegaron a la casa de Polly, ya había parado de llover, pero todo estaba mojado. Ella podía ver desde el carro a todos los niños jugando dentro de la casa. Todos tenían excelentes disfraces. Polly, la cumpleañera, estaba disfrazada de princesa. Había también un conejito, una bruja, un tomate, un payaso y un niño graciosamente vestido de torero. Papá, dijo Polly, llegamos, mi amor. Pero no recibió respuesta, por lo que se volteó y dijo: Polly, mi amor, ¿no te vas a bajar? No, respondió la niña muy preocupada. Ella sabía lo que podía sucederle a sus zapatos si se bajaba del carro. Pero, ¿por qué, mi niña?, le preguntó papá. No voy para ningún lado hasta que se seque el piso. No quiero dañar los zapatos que me regalaste. De repente, el gracioso niño vestido de torero se acercó al carro, abrió la puerta y le dijo: hola, soy Julio. ¿Qué sucede? ¿No vas a venir? No, por ahora no, respondió Margarita. ¿Estás segura de que te quieres perder el cumpleaños? ¿Cuál es el problema?, le preguntó el niño. No es que me lo quiero perder, es que mis zapatos son lo más importante de mi disfraz y se pueden arruinar con el lodo y los charcos.
¿Qué importa que se ensucien un poco? Vinimos al cumpleaños de Polly y estoy seguro que te vas a divertir mucho. Ya verás, insistió. Seguro, dijo Polly. Claro, te lo probaré. Y mientras decía estas palabras, el torerito tomó su capa roja y la tiró al piso. Luego extendió su mano a Margarita y le dijo, ahí está, puedes caminar sobre mi capa para que tus zapatos no toquen el piso sucio. Al principio, Margarita se negó. Ella no quería que por su culpa se le ensuciara el disfraz a su nuevo amigo. Aún así, Julio la convenció y unos minutos más tarde la niña se bajó del carro y pasó cuidadosamente por la capa roja. Se despidió de su papá y entró a la casa. Sus zapatos estaban impecables gracias a la amabilidad de su amigo. Julio y Margarita se divirtieron un montón en el cumpleaños de Polly, quien estaba muy feliz de tener a todos sus amigos allí esa tarde. Cuando se acabó la fiesta, el torerito empezó a recoger sus cosas para estar listo cuando su mamá llegara a buscarlo. ¡Oh, no!, se preguntó. ¿Dónde está mi capa? Revisó toda la casa, pero no la encontró en ninguna parte. En medio de la nada apareció Margarita. ¡Sorpresa!, gritó la niña mientras movía en sus manos la capa roja del torerito, que ahora estaba brillante de limpia. ¡Mi capa! ¡Está perfecta! ¡Gracias! ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres una hada de verdad?, preguntó un poco confundido. La mamá de Polly me ayudó a lavarla hace un rato. Es a ellas a quien debes agradecer. Aprecio mucho que salvaras mis zapatos de ensuciarse. Fuiste muy generoso. Gracias. Margarita y Julio se volvieron mejores amigos y ahora, gracias a él, Margarita cuida más a sus amigos que a sus zapatos. Y amiguitos, nuestro cuento Zapatitos de Hada ha terminado y espero que entiendan lo que le sucedió a Polly, que más importante es la amistad que las cosas materiales. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Muchas bendiciones. ¡Qué entretenido! Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Amigos de Mundo de Palabras, saludos, les habla Carolina. Estamos un jueves más aquí con ustedes, gozando de la magia de los libros. Como ustedes saben, a nosotros aquí en Mundo de Palabras nos encantan los libros, esa es nuestra razón de ser, y conocer también autores nuevos, ilustradores y muchas historias. Y hoy les traemos una casa con muchos animales medios extraños. Y es que le presentamos ahora a sí mismo una de las más recientes obras de nuestro querido amigo José Ravelo, La Casa de los Animales Extraños. Bienvenido, José, aquí a Mundo de Palabras. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Bien, tenemos este libro hermosísimo, La Casa de los Animales Extraños. Cuéntanos un poco de esta historia, cómo surge esta nueva propuesta tuya. Ajá, pues mira, hace ya varios años en Cuba y Santo Domingo y Puerto Rico hacen una antología de cuentos que se titula Diente de Leche. No sé si has escuchado de ella, pero escogen 2 escritores puertorriqueños, 2 dominicanos y 2 cubanos y hacen un libro. Entonces a mí me tocó ese año que mandara un cuento para allá y yo envié 2. Envié uno que era Mi Ave de Hojas y otro que se titulaba La Casa de los Animales Extraños. En ese momento escogieron Mi Ave de Hojas, que es acerca de un niño que está bien aburrido
y ve un arbolito moviéndose y se imagina que ese árbol se convierte en un pájaro y se va en un paseíto. Mira, si lo ves, está por aquí. Mira, Sí, mira el pajarito. pájaro verde. El pájaro verde y el niño ahí en el lomo a punto de irse a volar. Y acá vemos aquí en el centro una señora que es Doña Caridad, que es la protagonista de La Casa de los Animales Extraños, junto a todos los animales extraños. Así que se hizo una versión de Mi ave de hojas con una sola ilustración. Así que yo me quedé pendiente de que si ese libro se podía hacer de nuevo para hacerlo con un poquito más de colorido y una colección de más cuentos. Así que surgió una oportunidad a través de publicaciones educativas que me dijo, mira, estamos haciendo un libro con España y te escogimos para que nos des una colección de tus cuentos que nos hayan publicado para que me lo publiquen allá en España. Así que se lo enviaron a Anaya Infantil y Juvenil y a través del año 2019 se trabajó con la edición y ya para principios de enero se tenía todo ya más o menos corregido. Y ahí surgió también el COVID-19 en España, tú sabes que afectó bastante. Sí, fue muy fuerte. Y todo se cerró durante mucho tiempo. Y el libro que tenía que salir aproximadamente para marzo, terminó saliendo en junio, a principios de junio. Así que así fue que surgió La Casa de los Animales Extraños, gracias a una conexión con una editorial puertorriqueña que se llama Publicaciones Educativas, Lourdes Ramos y Fidel Brito, que fueron las conexiones, las personas que me ayudaron a llegar a España para publicar este libro. Qué bien. Mira, y lo más importante también, Juan G. Infante. O el ilustrador. El ilustrador, que es un ilustrador de Málaga, que es fabuloso. Hizo unas ilustraciones muy lindas. Sí, no, son unas ilustraciones, me gusta mucho que son sencillas, pero bien llamativas para los niños, ¿verdad? Precisamente te iba a preguntar cómo era que usualmente vemos nuestros autores que o publican ellos mismos o son con casas, ¿verdad? Estamos resurgiendo lo que son las casas publicadoras aquí en Puerto Rico, pero esta es Anaya Infantil, o sea, estamos hablando de una casa editora de mucho renombre, de muchos años de experiencia, y me preguntaba eso mismo, ¿cómo José Ravelo logra llegar hasta Anaya Infantil? Que es un gran honor y una emoción que se nos hincha el pecho de que te hayan publicado. Una gran experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de hablar con los de Anaya o cuando te dicen, mira, lo que van a hacer va a ser Anaya? ¿Cómo fue esa relación, esos diálogos? Sí, eso fue bien interesante porque empezamos, como te dije, con Lourdes Ramos y Fidel Brito. Ellos me refirieron allá y cuando ellos dijeron que les gustó mucho y empezaron a hacer los contratos, a enviarme mensajes. En una ocasión me dijeron, mira, te vamos a llamar, va a ser bien temprano por la mañana para que no te asustes y cojas el teléfono. Sí, por los cambios de hora, me imagino. Por los cambios de hora, que son aproximadamente 5 horas de diferencia. Y ahí empezamos a hacer las relaciones entre este intercambio de ideas y me tocó una editora que es muy buena y entonces ella me fue conectando también con el ilustrador y ella me mandaba los mensajes a través de correo electrónico, todo. Y ahí ella me decía, mira, es bueno hacer este cambio, es bueno hacer este, y vamos a ponerle de título La Casa de los Animales Extraños. Y a mí me gustó porque el título era como reunir a todos los cuentos que yo tenía huérfanos en una casa que se llama libro. Y por eso me gustó mucho el título, porque el libro como casa. Así que pudimos trabajar todo. Para esa época, tú sabes que yo trabajo en el Hospital de Veteranos de San Juan. De San Juan, y yo vivo en Gurabo. Así que para esa época yo estaba tomando una guaguita, un autobús que me llevaba desde Caguas a San Juan. Así que durante toda esa mañana, que era la hora que allá estaba, pues yo estaba comunicándome por correo electrónico en la guagua. Así que la guagua se convirtió en mi oficina durante aproximadamente 2 meses. Así que yo iba por la tarde creando unas ideas y por la mañana se las enviaba. Después ellos me enviaban unos arreglos que ellos hicieron y yo los corregía y se los enviaba. Y así mismo fueron las ilustraciones. Me enviaron las ilustraciones, yo las vi. Habían unas que tenían unos problemitas, como por ejemplo a la cotorra le faltaba una de las características, que es la coronita que tienen aquí como rojita. Roja.
pues eso no lo tenía. Yo le dije, mira, esta cotorrita hay que cambiarla. Y había otro personaje que era como que tenía una forma extraña también, aunque se llamaba La Casa de los Animales Extraños, pero no podía ser tan extraño porque es un animal conocido de Puerto Rico. Así que hicimos que cambiaran ciertas cosas. Pero el ilustrador hizo su investigación y también buscó y casi todo, yo diría que tuvo un 98%, solamente con esos detallitos pequeños. Pero todo fue a través de esa guagua que se convirtió en oficina y fue bien divertido porque que más o menos de 1 hora yo estaba produciendo algo que me divierte muchísimo, que es la literatura. Qué bien, ¿no? Y que esto es casi, bueno, casi no, es un intercambio cultural, porque obviamente cuando, ¿verdad?, lean los libros, la mayoría, bueno, casi todos los personajes están basados en la fauna de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo en ocasión le explicas a un ilustrador que vive en España cómo es una cotorra puertorriqueña, cómo es un manatí? Exacto. ¿Verdad? Los diferentes, el tinglar, que también sale. Sale. Pero eso es lo importante, ¿verdad? Él, como tú mencionas, él hizo su investigación y pudo hacerlo. Me llama la atención. Míralo aquí. Hacia el final del libro, Anaya tiene una pequeña biografía, tanto del autor como del ilustrador. Y me llama la atención de este libro que la reseña la pueden encontrar en nuestro blog, maestrabiblio.com. Ahí está la reseña que hicimos, que son varios cuentos cortitos, fácil de leer, fácil de trabajar. Por ejemplo, claro, este es un libro de Anaya diseñado para trabajarlo como parte de un currículo escolar, ¿verdad? Pero tiene su cuaderno de estudios también. Tiene un cuaderno de estudio aparte, ¿verdad? Para los maestros con actividades antes, durante y después de la lectura. Son cuentos cortos, pero me gustó que en esta ocasión eran casi como poemas. Ah, sí, porque tienen muchos rimas. Muchos de ellos tienen rimas. Déjame darte un ejemplito, como tú dices, de uno que se titula, ¿ves? Precisamente La Casa de los Animales Extraños. Voy a leerte 1 o 2 parrafitos. Sí, claro. Si me permites. Claro que sí. Hace muchos años llegó a casa de Doña Caridad el primero de los animales extraños. Un perezoso juguetón en demasía de la selva profunda decidió huir al no permitir de noche ni de día a los animales de las ramas dormir. No tengo muchas habitaciones. En mi casa gozarás bastante, como si fueran vacaciones, menos que llegue un elefante. Así que este cuento de La Casa de los Animales Extraños, cuando yo lo desarrollé, yo lo pensé como si fuera una canción. Y hasta incluso le puse un poquito de música. Y decía así, no hace muchos años, yo me acuerdo de una parte, yo no soy muy buen músico, pero me acuerdo que al final decía, el segundo de los animales extraños. Ese era como el ritmito que tenía. Y esa es como la única parte que me acuerdo y que me atrevo a cantar porque la demás, la parte está ya bien desafinada. No te preocupes que la historia uno solito se lo puede imaginar los cánticos. Sí, porque se le puede poner música. Así que si las maestras de música les interesa, pues hagan un proyectito así. Sí, un proyectito de integración estaría excelente. Sería muy buena propuesta, precisamente. Sí, exacto. Muchas de las actividades se pueden hacer muchas actividades y como son cuentitos cortos. Pero tú estabas acostumbrado a escribir en una narrativa más tipo cuento, más tipo novela. ¿Cómo entonces pasas a cambiar a una prosa, a una poesía? Y lo que pasa es que el cuento como que te pide la forma que tiene que ser. Por ejemplo, este cuento que se titula El misterio del estuario o Tac Tec Tic Toc Tuc. Una musicalidad. Y ese cuento es un cuento reiterativo, que ocurre una acción y la acción se sigue repitiendo a través de otros personajes, porque es un cuento como de misterio policíaco, donde tienen que descubrir un sonido extraño que todos los animalitos del estuario están asustados. Así que por eso es que este cuento pues requiere algo reiterativo, porque lo mismo le pasa a todos, y como es un cuento así como te dije detectivesco, pues ya la forma es, mira, pasa esto, ¿y cómo te pasó a ti? A mí me pasó de esta manera. ¿Y cómo te pasó a ti? Pues a mí me pasó de esta manera. ¿Ves? Se sigue repitiendo para hacer la forma
Y resulta que es un poco poética también porque tiene un poquito de rima y musicalidad. Y los cuentos, pues, estos cuentos cortos, pues se prestan más para este tipo de rima y como son para niños más pequeños, también. En las novelas, pues ya eso no se puede hacer porque es un espacio bastante extenso que tú tienes y como es en prosa, pues eso de tener rima no va con el género. Pero estos cuentos fueron así como que me dieron una oportunidad de explorar otras áreas que yo no había explorado anteriormente, excepto por un libro que yo tengo que se titula El monstruo más divertido del Caribe, que es todo también en rima. En rima, perfecto. Y si te dieran a escoger, ¿en qué estilo te gusta más? ¿Prosa Pues mira, o narrativo? me gustan todos, pero me divierte mucho lo que es la rima. La rima. Porque así, a mí me gustan los cuentos que la persona porque se quede con un poquito en la mente de una porción y la rima te ayuda a recordar mejor eso. Pero te digo que el cuento te va a exigir la forma en que tiene que ser. Ay, qué bien. ¿Y has tenido oportunidad de quizás dialogar con algún maestro o alguna otra persona que te haya dicho, mira, lo estoy usando con mis niños, con mis estudiantes, en homeschooling, en escuela? Sí, exacto. ¿Has obtenido alguna retroalimentación de eso? Sí, he tenido algunas personas que le ha gustado porque también el libro integra valor. Tiene lo que es la solidaridad, lo que es la tolerancia y también enseña mucho sobre lo que tiene que ver con el ambiente. Por ejemplo, ese mismo libro, el cuento del Tac Tec Tic Toc Tuc, tiene que ver con algo que está pasando con un animalito que le pasó algo y al final van a descubrir qué fue lo que pasó y tiene que ver con eso. Hay otro que es el de ¿Dónde está la luna?, que también tiene que ver con algo que le pasa a las tortugas. Cuando nacen, ellas se tienen que guiar por la luna y por el mar para llegar al sitio correcto. Y muchas de ellas a veces se confunden porque están encontrando postes al otro lado en la Tierra, sí, carros que pasan y las luces las confunden y entonces se van para el lado contrario y esas tortuguitas se pierden. Pues muchos maestros les ha gustado ese concepto porque lo pueden utilizar en sus clases de sociales y de ciencia para empezar con un cuento divertido y así después explicar los aspectos científicos y sociales de todo lo que esto implica en la cuestión ecológica. Ay, excelente. Qué bueno, ¿verdad? Que tengas esa retroalimentación porque de verdad que son sí, libros que se leen bien rápido. Son sencillos. A mí cuando lo leí, ¿verdad? Y que hicimos la reseña, lo que más me gustó fue eso, que eran cuentos sencillos, cortos, pero te mantienen a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Los niños lo leen y no lo quieren soltar tampoco, me han contado. Y lo interesante también que le gusta a los maestros es el cuaderno de estudios, porque tiene muchas actividades que a mí me gustaría haber sido estudiante para esa época. Tiene unas actividades que dice, cambia poesía a este cuento en prosa. Fíjate qué interesante. Y hay otros que dice, ¿qué otros personajes tú te inventarías que fueran extraños? Haz una reseña periodística acerca de este libro. Que no sé si lo viste en los ejercicios. Sí, los ejercicios que le permiten al estudiante explorar su creatividad con los mismos conceptos que ya traes. Sí, a mí me ha encantado. Y si has tenido alguna vez algún animalito, ¿cómo tú lo convertirías en un animal extraño? Y le da al estudiante muchas posibilidades. Al estudiante que le gusta dibujar, para que dibuje. Al que le guste escribir, que le guste crear cuentos, porque también hay una parte que puedes crear cuentos también con estos animales y cambiar los finales. ¿Qué final tú le darías a este personaje que le pasó esto? Y eso es bien interesante porque hay muchos diferentes tipos de inteligencias y todas esas inteligencias pues se van a encaminar por diferentes lugares con este libro. Bueno, José, de verdad que muchas gracias por darnos de tu tiempo. Gracias por estos libros y estas historias que siempre nos estás trayendo frescas, nuevas, así que nos encantan. Y esperamos tenerte nuevamente por aquí. Pues sí, siempre a la orden y siempre seguiremos creando para que nuestros niños tengan unos nuevos mundos que visitar y unas nuevas casas de animales extraños que también visitar. Así que gracias por todo y sigamos leyendo porque no hay mejor nave que un libro. Bueno, el tiempo no nos da para más, el tiempo sigue pasando igual de rápido, pero nosotros lo atesoramos muchísimo. Esta oportunidad estamos como que todavía, como dicen por ahí, con la fiebre, como dicen los muchachos. Sí, estamos enfiebrados, mister.
Como nene con juguete nuevo. Nuevo porque estamos probando tecnologías nuevas, medios nuevos y con la posibilidad, ¿verdad?, de que muchas más personas nos puedan ver a través de los diferentes espacios que nos provee la tecnología, como es Católica Radio, como son las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica y como son las redes sociales también de Mundo de Palabras. Así que estamos súper contentos por eso. Hoy tuvimos un programa exquisito con dos personas que nosotros queremos y amamos mucho. Nuevamente contamos con José Ravelo, con otra historia, ¿verdad?, que quiso compartir con nosotros. Y con Tere, yo creo que... Nuestra gran Tere Marichal. Yo creo que ella tiene un valor incalculable para nuestra cultura y para la promoción del libro en el país. Así que qué bueno que contamos con personas como ella. Y si usted quiere ser promotor de la lectura, usted está comprometido a estar con nosotros aquí todas las semanas en todos los episodios de Mundo de Palabras. Carolina. Claro que sí, así que espero que le hayan gustado, que nos sigan, como bien dice Jesús, que nos sigan acompañando. Nos pueden seguir por las redes sociales de Mundo de Palabras, así mismo Mundo de Palabras PR, en Facebook, Instagram. Ustedes nos van a encontrar a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica, que es quien nos da el apoyo y nos permite este espacio para estar con cada uno de ustedes. Y amiguitos, pensarán que hemos olvidado al señor diccionario y a la maestra Biblia. No. Van a estar ahí. Pronto vienen por ahí. Poco a poco. Así mismo, poco a poco. Y como les decía al principio, ¿verdad? Recuerden también que los libros vienen bilingües. Sí, ese libro bilingüe quedó espectacular. Sí, ese libro de la historia de los zapatitos de la hada, pues son libros que para estas próximas Navidades, ¿verdad?, pueden regalar para aquellos de muchos puertorriqueños que están fuera, ¿verdad?, y no quieren olvidar su idioma o lo quieren mejorar. Eso es así. Y nosotros buscamos hasta donde usted no tiene idea, en los libros que usted no tiene idea que existen, nosotros buscamos la manera de compartirlos a través de aquí, de Mundo de Palabras. Así que está su compromiso de que nos va a acompañar en todos los episodios de Mundo de Palabras, semana tras semana, que estamos a través de todos estos espacios. Así que un abrazo a todos y esperamos contar con ustedes. Así que nunca dejen morir su imaginación. Adelante. Así que nos veremos pronto. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!